Nos encaminamos. Ay, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida. Como les comentaba, es la tercera sesión de este taller de análisis de secuencias. Em, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de ver un par de líneas del código que ayer nos quedaron pendientes porque me gustaría compartir con ustedes algunos comandos, algunas funciones que pienso les pueden ser útiles para el análisis longitudinal. Entonces, antes de empezar con eso, quisiera hacer una breve recapitulación de lo que vimos el día de ayer. Ayer hablamos un poco de en qué consistía el análisis longitudinal en las ciencias sociales, en específico el análisis cuantitativo, y vimos qué conceptos estaban asociados a ello. Hablamos un poco de las trayectorias, los estados, los eventos, las transiciones, lo que en demografía los demógrafos usamos mucho, que es la cohorte de nacimiento o la generación. También vimos un poco la fuente de información que yo voy a emplear para este taller, que es la encuesta demográfica retrospectiva, la EDER de 2017. Eh, Vimos un poco el marco conceptual, el contenido temático. Les dije que en algunos de las documentaciones de la EDER teníamos esta posibilidad de ver las diferencias entre las tres EDER que se han levantado, que es la de 1998, la de 2011 y la de 2017. Y pues hice les dije algunos puntos que considero relevantes sobre la EDER. Hablamos un poco sobre la selectividad por defunción, por migración, por la memoria. Hablamos también de lo que serían esta matriz que tiene el cuestionario de la EDER, pero que también se refleja en su base de datos. Hablamos que hay dos tipos de variables: las variables que son constantes a lo largo de todo el tiempo y las variables que se modifican en el tiempo, las que son time varying. Así están clasificadas en la EDER. Y también lo que hicimos fue que platicamos un poco sobre esta importancia de considerar un inicio para la observación, un final, también para poder comparar las diferentes generaciones. Eso fue lo que vimos ayer, una breve síntesis. Y nos pasamos al código, y en el código empezamos a ver pues algunas cosas, pero bueno, me gustaría revisar con ustedes unas líneas por ahí que quedaron pendientes. Entonces, lo que me gustaría invitarlas es que abrieran el RStudio con el código de la sesión de ayer, que fue la sesión 2. ¿Qué les parece si lo abrimos juntos? Y, eh, y lo que vamos a hacer, ahora es que me gustaría compartirles unas líneas de código que ayer no vimos, pero que yo pienso que son muy útiles para el análisis longitudinal cuantitativo, al menos con una base de datos como la EDER. Entonces, quisiera revisarlo con ustedes porque pienso que en algún momento les podría ser útil. Em, Antes de ver estas líneas que empiezan en la línea número 110 de su código, lo que quisiera recordarles es que cuando las personas programamos, en este caso en el lenguaje de R, pues nosotros somos todos personas diferentes y entonces nuestra lógica del pensamiento es diferente. Puede ser que algo que yo les vaya a mostrar aquí, ustedes digan, yo lo puedo hacer mucho más fácil con este otro código. Siempre los códigos son perfectibles. eh, Uno va aprendiendo cada vez diferentes funciones y entonces a lo mejor encuentra una función que se adapta mucho mejor a una tarea que quiere hacer. Como yo les decía, algo que considero que es importante es que ustedes se pongan como reto realizar ciertas tareas, y con esas tareas pues van a aprender más código, van a aprender más comandos, más funciones, y también
pues a obligar un poco a su lógica de pensamiento a que piense cómo se realizan algunas tareas. Teniendo esto en mente, les quiero compartir, por ejemplo, estas líneas de código. En la línea 110, lo que uso es una función que muchas veces les va a servir porque van a necesitar ustedes tener una parte de la base de datos que tienen. Entonces, bajo ciertas condiciones, ustedes le pueden pedir a R que haga una selección de un subconjunto de casos de los que tienen ustedes por completo. Entonces, bueno, sí, ¿qué pasa? Lo voy a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo aquí, no me detengan, qué pasa si yo aquí ejecuto esta línea de comando? Mira, Me sale en la consola, que esperen porque creo que está muy pequeño, pero voy a poner un poco más grande el código. ¿Qué pasa si yo ejecuté esa línea y aquí en la consola me sale error objeto BD no encontrado? Bueno, yo ya sabía que eso iba a pasar, lo hice con toda la intención. No hemos ejecutado las líneas que están antes, por lo tanto, no tenemos en el ambiente, no tenemos ningún elemento, el ambiente está vacío. ¿Eso qué significa? Que pues ahorita nosotros no podemos, pues no podemos hacer ninguna actividad porque no tenemos nada, no hemos, ahora sí que no tenemos, no hemos llamado a los diferentes paquetes, no tenemos un objeto que se llama BD, entonces como no tenemos nada de eso, no, pues por supuesto que nos sale un error. Entonces ahora sí, una vez que ya tuvimos ese error, que los invito a que vayan a la primera línea de código y que ejecuten desde la primera línea de código hasta justo antes de la línea 110 hasta la línea 107. Entonces, ejecuten ese código. Ese código ahorita lo que sale en rojo es porque se están cargando algunos paquetes para que nosotros podamos ocuparlo. Se van a ir, acuérdense que se tarda un poco de tiempo al llamar a la base de datos de la EDER porque es una base de datos bastante grande, entonces tengan un poco de paciencia, algunos minutitos, eh, no sé, un par, si es que sus computadoras son bastante potentes, un par de minutos, sino unos 5 minutitos. Ajá, exacto, necesitamos llamar las librerías. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay que esperar un poco, tengamos un poco de paciencia, cualquier datasheet dice 305. tengamos un poco de paciencia y ya tenemos, bueno, tenemos ya el objeto BD porque le pusimos el comando view y entonces podemos verlo ya podemos ver cómo era la base de datos. Recuerden que ayer nos pasó que nos salió aquí con las ocupaciones vimos que teníamos un taquero que después se había convertido en profesor de secundaria, que eso fue algo sumamente interesante para mí. Bueno, ahora sí, ya por ahí ya deben de estar casi a punto de terminar. Entonces lo que los invito es, los invito a que veamos qué pasa con el código en la línea 110. Yo ahí lo que quiero es tomar una parte del objeto BD, por eso le pongo subset del objeto BD, y esa parte del objeto BD, y yo le estoy pidiendo que la condición sea que la corte de nacimiento sea 1 este operador lógico significa o la corte de nacimiento sea igual a 2. Acuérdense que se maneja el doble igual para las comparaciones en R y que además cumpla con la condición de que la edad retro, la edad que va cambiando año con año, sea mayor o igual a 5 y que la edad retro sea menor o igual a 40. Entonces, cuando yo le doy esas condiciones, lo que estoy haciendo es que estoy tomando una parte de lo que está en el objeto BD. Esa parte tiene que cumplir con esas características. Y lo que voy a hacer es que voy a ejecutar esta línea, la ejecuto, y como la ejecuto, en mi pestaña de ambiente se crea un objeto que se llama corte 1 y 2
Y si yo veo lo que está ahí, pues lo que voy a observar, si me pusiera a buscar en todos los registros, es que solo me voy a quedar con la corte 1 y 2 con determinados años, de acuerdo a la edad retro, que le dijimos que fuera de la edad 5 a la edad 40. Entonces aquí voy a tener de la edad 5 a la 40 y no más. Eso me va a pasar para cada individuo en la base de datos. Es una submuestra, es un subconjunto de la base de datos de la EDER. Y ahora les explicaré por qué. Para este ejercicio yo lo que quise es quedarme únicamente con 2 cohortes de nacimiento porque eso me va a permitir comparar las experiencias de estas 2 cohortes de nacimiento, de estas 2 generaciones, y le tengo que poner, voy a poder comparar, pero solo voy a poder comparar, recuerden, hasta el momento en el que realmente tengo la información de esas cohortes. Entonces, la segunda cohorte empezaba en 1968 y acababa en 1972. Entonces, esa cohorte de nacimiento, cuando nosotros hacemos las cuentas en el año 2017, esa cohorte va a tener 40 años, algunos van a tener un poquito más. Entonces, por eso es que me estoy quedando yo con yo le estoy indicando, acuérdense que ayer lo revisamos, el periodo de inicio, que es la edad 5, y el periodo de final, que es la edad 40. Cuando yo enmarco esa edad de inicio y esa edad de final, voy a poder comparar las 2 primeras cohortes de nacimiento, ¿no? Y que es 1962 a 67 y 1968 a 1977. Con esto ya tengo un subconjunto, una base reducida en tamaño, que no tiene todos los renglones, no tiene todos los renglones. Y yo ahora les voy a explicar qué es lo que quiero hacer. A mí lo que me gustaría es que yo tengo algunas variables de trabajo. En específico, tengo una variable de trabajo que me dice si trabajo o no a lo largo de la vida, como ya habíamos visto ayer, que era la variable trabajo. Pero en realidad lo que a mí me gustaría es, imagínense que lo que yo quiero ahora es tener cuál es el primer trabajo que tuvo esa persona. Entonces, para identificar cuál es el primer trabajo que tuvo esa persona, pues yo lo que tengo que hacer es de todos los años vividos, tengo que identificar en dónde está, de los trabajos que tuvo, tengo que identificar el primer trabajo, y ya que tengo el primer trabajo, pues ahora sí ya voy a poder ahí tener identificado pues la edad a la que esa persona empieza a trabajar. Eso pensando que a ustedes les gustaría hacer un tipo de análisis que es diferente al análisis de secuencias, es un análisis complementario, que también es un análisis longitudinal, que es un análisis de historia de eventos. Son como estas 2 posibilidades que ayer me quedé en que les iba a mostrar esa diapositiva, pero lo vamos a ver más adelante, entonces no la voy a mostrar por ahora. Pero 2 posibilidades que tenemos cuando poseemos información longitudinal, longitudinal cuantitativa, es llevar a cabo un análisis a partir de unas técnicas que se llaman historia de eventos, o llevar a cabo el análisis de secuencias, que es lo que vamos a ver en este taller. En específico, vamos a empezar hoy con las cuestiones teóricas y mañana con la práctica. Entonces, tenemos esas 2 posibilidades, y pensando en eso, yo quise compartirles cómo podría identificar cuál es el primer trabajo que tiene una persona. Y para eso lo que voy a hacer es una serie de procedimientos para encontrar cuál es el primer trabajo. Y lo que a mí se me ocurrió es, teniendo todos los años de vida de una persona, imagínense esta matriz que veíamos ayer, esta cuadrícula,
que veíamos ayer. Imagínense que ustedes tenían la variable, voy a poner aquí la base de datos para que sea, para que lo podamos observar. Yo tengo una variable que es la variable de trabajo que me indica si esas personas trabajaron o no. Para las personas que trabajaron, a mí lo que me gustaría es ver cuál es su primer trabajo. Y yo lo que voy a hacer es que voy a ocupar la variable 5-C para ubicar cuál es ese primer año. En este caso, para esta primera persona, a los 22 años es que tenemos un cambio en esa variable, lo que significa que ahí fue su inserción al mercado de trabajo de acuerdo a esta información que poseemos. Entonces, a los 22 años yo quiero identificar que para esa persona ocurrió la primera inserción al mercado de trabajo. Para eso, lo que voy a hacer es que lo que a mí se me ocurrió, tal vez a ustedes se les ocurre algo diferente y sería interesante porque, bueno, todas las cabezas pensamos diferente, pero lo que a mí se me ocurrió es identificar el primer empleo con un 1, saber cuántos empleos en total tiene una persona y cuando encuentre el primer empleo, pues ya lo identifico como que ese es el primer empleo. Y ese es un análisis típico del análisis de historia de eventos. Entonces, les quiero compartir el código para que lo tengan ahí y para que sepan cómo una forma de hacerlo. Seguramente pueden encontrar otras y está muy bien. Entonces, bueno, les muestro algunos comandos. Hay una función que me permite ordenar el objeto, los campos que tienen en el objeto y me permite hacerlo de acuerdo a las variables que yo le indique, que en este caso fue la llave de persona y la edad retro, que es cada uno de los años de vida de la persona. Con eso voy a ordenar todo lo que está en, en el objeto corte 1, corte 2. Entonces, yo voy a ordenar ese objeto. Lo que quiero ahí es que me quede para la persona 1 y los años de vida 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 40. Para la persona 2 y los años de vida 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 40. Acuérdense que ya hicimos aquí un recorte de la base de datos. ¿Por qué lo quiero ordenar? Porque quiero, como voy a sacar el primer empleo, entonces quiero ordenarlo y ahorita les voy a explicar para qué más. Entonces, primero ordeno la base de datos, pueden ejecutar esa línea, que es la línea 112, y ahí les va a aparecer un conjunto de información, los primeros registros para revisar que está ordenado ya la base de datos. Después, aquí hay un conjunto de líneas de la 114 a la 116 que lo que me van a permitir es sacar el total de años que una persona trabajó. Es decir, si por ejemplo yo entre los 5 y los 40 años trabajé 10 años, entonces esa variable n lo que va a contabilizar va a tener un número 10 porque yo trabajé 10 años. Esta variable me pareció interesante porque a veces uno quiere saber cuántos años las personas tienen con trabajo o cuántos años las personas pasaron tal vez en el sistema educativo. Entonces, una forma de hacerlo, una forma de acumular las variables es esta que les voy a mostrar. El código tiene dos componentes. Uno es la agrupación, se llama group by, y el otro componente es add tally, que lo que hace es que acumula, ¿no? Y para eso, nada más hay que ponerle cuál es la variable que queremos acumular. Y en este caso, la variable que yo quiero acumular es trab año, que si recuerdan, y si no lo tenemos aquí arribita, tenía un 1 en caso de que la ocupación, de que en ese año de vida las personas estuvieran ocupadas. En otro caso, tendrían 0. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a acumular todos los años con trabajo.
Si ustedes ejecutan, tienen que ejecutar las líneas 114 a 116 juntas para que realmente pueda funcionar esta función de acumular. Ya con esto lo que nosotros tenemos es una nueva variable n, que ahora se las voy a mostrar. Está en corte 1, corte 2. Tenemos una nueva variable. Ese conjunto de comandos lo que hacen es que me crean una nueva variable que se llama n, en donde están acumulados los trabajos que tiene una persona. Y miren, prefiero que lo tomemos, nos tomemos un tiempo, pero para revisar que realmente lo haga bien. Dice que esta persona tiene una acumulada de 17 años. Ustedes no me tienen que creer, pero aquí los contamos, ¿no? Empieza en la edad 24 y termina en la edad 40, ¿no? Entonces ahí tenemos el acumulado de años que esa persona tiene con trabajo, ¿no? Y eso creo que es una variable que puede serles útil, es una función que puede serles útil en algún momento. Ténganla ahí y cuando la necesiten, pues ya saben cómo utilizarla, ¿no? Esa creo que es importante, entonces ahí ya la tienen. Ahora, otra cosa que sería importante es que nosotros evaluemos cuál es el primer trabajo. Y para eso, pues lo único que tenemos que hacer es hay que ver de las n's, hay que revisar cuál es mayor o igual a 1, eso es lo que yo puse ahí, y luego ver y si hay n's mayor o igual a 1, revisar cómo es la función. Vamos a utilizar más adelante una función acumulativa para ver también, para ir acumulando los años con trabajo. Esa acumulación va a ser gradual, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Y ya con eso, ustedes van a poder identificar cuál es el primer año con trabajo. Entonces, bueno, vamos a ejecutar la línea 118. En la línea 118, ahí simplemente, si vemos aquí la corte 1, corte 2, ahí simplemente lo que tenemos ahorita por el momento es una variable que lo que hizo fue que tiene un 1 si es que esa persona tiene trabajo, entonces tiene un 1. Ahí, eso es lo único que estamos haciendo, ¿no? Cuando la n es mayor o igual a 1, le seleccionó y le puso un 1. Y después lo que vamos a hacer con esta función es ir acumulando, con esta que se llama AVE, vamos a ir acumulando los años de trabajo uno por uno. Va a aparecer 1 con el primer trabajo, 2 con el segundo, 3 con el tercero, así va a ir acumulando los años de trabajo. Entonces ejecuten la línea 120 y veamos qué es lo que sucede en nuestra base de datos. En nuestra base de datos vamos a tener una nueva variable que se llama trcsum, que yo le nombré así para el trabajo acumulado. Y vean cuando empieza la persona a incorporarse al mercado de trabajo, empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta llegar al número 17, que se acuerdan que era el total de trabajos que tiene esa persona. Entonces vean cómo tienen ahí algunas herramientas para poder ir acumulando también. Y luego aquí lo que tenemos es, por ejemplo, una variable que lo que nos va a permitir es identificar el primer año de trabajo. Y para identificar el primer año de trabajo, yo lo que hice es que si el año trabajado es 1 y además el cum sum es 1, entonces que lo identifique como el primer año de trabajo, y si no va a ser 0. Y eso es importante porque nos va a permitir tener el primer año con trabajo, ¿no? Y ahí lo van a ver lo podemos observar en la variable. Aquí solo va a tener un 1 en donde tengamos el primer año de trabajo. Entonces ya con esto ustedes pueden empezar a hacer, podrían plantearse hacer un análisis de historia de eventos, ¿no? Habría que buscar la variable tiempo, habría que
había que construirla, pero ya con esto ustedes tienen identificado el año en el que una persona empezó a trabajar en su vida, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante compartírselos. Y yo creo que eso, bueno, hay otras líneas de código más adelante que son para hacer, por ejemplo, una tabla cruzada que es para las personas que trabajan y no trabajan de estas dos cortes de nacimiento, que son las siguientes líneas, en donde nada más me quedo con un registro por persona y después empiezo a hacer algunas tablas, pero yo eso creo que preferiría dejarlo para que ustedes por su cuenta lo revisaran. Y nada más también lo que quería comentarles es lo siguiente. Esto es como parte de una sesión como más avanzada. Sabía que no lo íbamos a llegar a ver, pero de cualquier forma quise incluirlo. Déjenme platicarles que las encuestas del INEGI, eh, prácticamente me parece que varias encuestas del INEGI tienen lo que se llama eh, bueno, el INEGI ha habilitado una cuestión que se llama diseño muestral, el cálculo del diseño muestral de la encuesta y de las encuestas, en este caso de la EDER, y lo que nos permite es considerar que el muestreo puede tener ciertos errores y que esos errores pueden llevar a que las estimaciones sean diferentes. Entonces, lo que hace el INEGI es que nos permite tener el cálculo del diseño muestral para saber si las estimaciones que tenemos son adecuadas o no. Eso mucho en función va qué tan grandes o qué tan pequeñas sean las muestras con las que estamos trabajando. Bueno, el diseño muestral que tuvo en este caso la EDER y que nosotros podamos ver si lo que estamos trabajando realmente sirve como una estimación del total de la población. Y para eso está el diseño muestral de las encuestas. Y aquí les quise dejar pues unas líneas de código que lo que les va a permitir es calcular ese diseño muestral. Entonces, los errores, va a considerar ahí los errores. Yo sé que esto prácticamente necesitamos otra sesión de otro taller para ver los errores en los diseños de las muestras. Sin embargo, se los quise dejar porque creo que es algo muy importante y creo que todas las personas que trabajamos con las encuestas del INEGI deberíamos de reportar en nuestras investigaciones. Yo les dejo el código para que si en algún momento ustedes necesitan hacer un reporte que lo consideren ahí y tendrían que averiguar más sobre el error por diseño de la muestra. No es algo que me vaya a detener ahora porque en realidad requiere mucho más tiempo del que nos podríamos, este, del que nos podríamos tardar. Entonces, les, eh, yo ahí les pediría que, bueno, que lo tengan en cuenta y que cuando sea necesario lo ocupen. Oigan, hasta ahora estoy viendo, perdón, Mayra decía que le marcaba un error. Voy a detener la... Muy bien. Entonces, bueno, yo terminaría aquí el código que vimos en la segunda sesión y entonces lo que ahora me gustaría hacer es revisar con ustedes el día de hoy eh, algunas cuestiones, sobre todo teóricas que tienen que ver con el análisis de secuencias, el análisis cuantitativo de las secuencias sociales. Y para eso les voy ahora a compartir una presentación que preparé para el día de hoy. Permítanme que ahora se las comparto. Entonces, para la sesión del día de hoy, yo tengo planeado que revisemos
algunos aspectos teórico-conceptuales, un poquito de historia, una breve introducción para que sepan las generalidades del análisis cuantitativo de en las ciencias sociales, de las secuencias, los antecedentes, un poco de historia, cómo es la estructura de las secuencias y que revisemos algunas cuestiones teóricas sobre la técnica de alineación óptima, que en inglés se le conoce por las siglas de OMA, Optimal Matching Analysis. Esto es simplemente una muestra muy visual de qué es lo que podrían hacer cuando ustedes realizan el análisis de secuencias, que es un conjunto de procedimientos, tiene varios pasos. Al final salen unas grafiquitas ahí con muchos colores que hablan sobre las secuencias, sobre cómo son agrupadas. Estos son algunas de las gráficas que están incluidas en mi tesis de doctorado y que también les voy a platicar de ella más adelante, ¿no? Porque es la que utilizo para dar los ejemplos. Pero empezamos por platicar qué es el análisis de las secuencias sociales, ¿no? El análisis cuantitativo de las secuencias sociales. Bueno, lo que dicen algunos expertos es que presenta una fotografía comprensiva, completa, de lo que sucede en las biografías o en las historias de vida. Por eso les puse esta imagen en el lado inferior derecho, ¿no? Una imagen de una secuencia. Va a presentar una fotografía completa de lo que sucede en la secuencia. Es un acercamiento al desarrollo de un proceso social en el tiempo a partir de información contenida en las biografías, ¿no? En las biografías que recopila, en este caso, una fuente de información como la EDA. Es una herramienta descriptiva que es compleja y es informativa. Es compleja porque sigue un proceso a lo largo del tiempo, lo va a transformar en una secuencia y vamos a hacer vamos a utilizar determinadas técnicas para poder agrupar esas secuencias. Entonces es compleja y al mismo tiempo nos va a dar información. Se centra principalmente en dos aspectos, el orden y el proceso. Para este tipo de análisis es muy importante en qué orden acontecen los eventos o los estados y el proceso en el cual se desarrollan, ¿no? A lo largo del tiempo, cómo se van desarrollando los fenómenos a los cuales nos estamos acercando. El objetivo del análisis de secuencias es agrupar a personas que poseen trayectorias similares y explorar los factores que están asociados a diversos procesos sociales. Entonces, en realidad lo que ustedes van a tener es como una herramienta de síntesis que nos va a dar una agrupación de acuerdo a qué tan similares son los procesos por los cuales pasaron las personas o qué tan diferentes son. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es considerado como un análisis holístico porque en realidad lo que estamos haciendo es analizar como toda la biografía, toda la historia de vida, ¿no? De un conjunto de personas. Estamos analizando las secuencias categóricas individuales, ¿no? Que es lo que se transforma, en lo que transformaríamos las historias de vida o las biografías recopiladas ya para como una forma de operacionalización de la información. Y ahí, ¿qué es lo que importa para el análisis de secuencias sociales? Importan principalmente tres cosas. ¿Cuándo ocurren los eventos? ¿Cuál es el orden en el que ocurren? ¿Y cuántos eventos se presentan? Entonces, podemos utilizar este análisis para centrarnos en estos tres aspectos. El cuándo, en qué orden y cuántos. Ya si revisamos eso fue como de una forma muy general, pero si revisamos las definiciones de algunos documentos especializados, podemos observar que, por ejemplo, Cornell nos dice que el análisis de secuencias sociales es un conjunto de técnicas para estudiar los procesos sociales dinámicos complejos, como cadenas de transiciones, trayectorias y otros fenómenos sociales.
Abbott, que fue el primero fue el primer investigador en traer el análisis de secuencias a las ciencias sociales, propone que la realidad social ocurre a través de historias o narrativas que dan cuenta de procesos. Es una sucesión cronológica de estados, ¿no? Lo que nos dice Cornell nuevamente es que nos permite detectar este análisis, el orden y los patrones en secuencias de eventos, estados y otros elementos sociales en un conjunto de actores. Y finalmente Barban nos dice que es el conjunto de técnicas basadas en algoritmos empleadas para cuantificar las distancias entre series de tiempo categóricas. Esa es la definición del análisis de las secuencias sociales. Ya con eso hemos contestado la pregunta ¿qué? Ahora quisiera enfocarme en la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se desarrolla el análisis de las secuencias sociales? El análisis de secuencias sociales, como ya vimos en la definición, es un conjunto de técnicas. En la primera parte de este conjunto de técnicas está formada por la codificación. Lo primero que se hace es de una historia de vida, de una narrativa cuantitativa, se operacionaliza de tal forma que se operacionaliza a través de la codificación para formar secuencias de estados que son los arreglos ordenados de la información que pueden o no pueden repetirse y lo que sigue, pues, sería su exploración. Entonces, lo primero es, tengo una narrativa, tengo una historia de vida, y yo lo que voy a hacer es centrarme en un fenómeno, en una dimensión para analizar, y lo que voy a hacer es que voy a operacionalizar esa narrativa como si fuera una secuencia de estados para poder analizarlos. Ya que los haya codificado, que aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de mi tesis de cómo codifico yo las historias de vida, las narrativas, yo utilizo códigos que hablan de 6 diferentes estados. Estos estados combinan en una única secuencia dos aspectos en la vida de las mujeres, el trabajo y la familia. Y entonces combino estados para formar una única secuencia en donde se combina lo que sucede en el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado y también qué es lo que está pasando en la vida familiar, si las mujeres no tienen hijos, si tienen hijos menores de 6 años o si tienen hijos mayores de 6 años. Y eso, a la hora de hacer las combinaciones posibles, me quedan 6 estados en donde yo lo que hice fue analizar estas secuencias de trabajo-familia como la secuencia bueno, hagan de cuenta que tengo 2 dimensiones de la vida, que es trabajo y familia, lo agrupo en una sola y combino estos estados de trabajo, ya sea remunerado o trabajo de cuidados, y la familia que es sin hijos, con hijos menores de 6 años y con hijos mayores de 6 años. Ya que se codificó la secuencia, el siguiente paso es seleccionar una técnica para llevar a cabo el análisis. En esta sesión, y la de mañana nos vamos a enfocar solo en una técnica que es el Optimal Matching Analysis, OMA, que lo que va a hacer es analizar las similitudes entre cada par de secuencias. Eso es lo que hace el Optimal Matching Analysis. Ahora, déjenme, voy a profundizar un poco más, nada más aquí. ¿Cómo se hace? El OMA lo que va a hacer es que va a comparar cada par de secuencias en el conjunto de datos que ustedes tienen. Y para cada par de secuencias va a obtener una distancia métrica y que esa distancia métrica nos va a hablar de qué tan similares son esas dos secuencias o qué tan diferentes, qué tan disímiles son. Ya que tienen esa métrica,
esa métrica va a estar contenida en una gran matriz porque se compararon todos los pares de secuencias, se comparó la persona 1 con la 2, la persona 1 con la 3, la persona 1 con la 889, ya que tienen todas las métricas que compararon, qué tan similares son o qué tan diferentes son cada par de secuencias, eso se agrupa en una matriz. Y esa matriz, lo que se hace es una matriz de medición, es una matriz métrica. Esa matriz se somete a un análisis de clúster o un análisis de conglomerados para formar grupos o tipos con características similares en el interior de los grupos y grupos que son diferenciados entre sí, ¿no? Eso es lo que se hace con con esta tercera técnica, que es el análisis de clúster o el análisis de conglomerados. Y finalmente lo que hacemos es describir los grupos obtenidos a partir de un análisis de regresión logística o un análisis de regresión multinomial. ¿Eso qué nos permitiría? Nos permitiría evaluar la pertenencia a cada grupo. Entonces, como pueden ver, en realidad es un conjunto de técnicas. Empezamos por la codificación, después viene la medición de las similitudes entre cada par de secuencias, después el análisis de conglomerados y finalmente un análisis de regresión logística o multinomial para que las diferentes categorías que obtuvimos, en este caso pueden ver aquí clúster 1 y clúster 2, para que los diferentes clústeres que tenemos podamos caracterizarlos y decir qué características tienen en común las personas que fueron agrupados en esos tipos o en esas categorías, que forman parte de una tipología. Eso es a muy grandes rasgos, y ya más adelante voy a hacer mucho más puntual cómo se desarrolla el análisis de secuencias sociales. Muy bien, para contestar la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este análisis de secuencias? Este análisis de secuencias nos va a permitir identificar patrones y analizar regularidades a partir de ciertas características en el conjunto de secuencias categóricas. Nos va a permitir también, por eso tenemos patrones. Vamos a obtener una tipología con varios tipos o categorías, conjuntos de datos, y vamos a ver si hay regularidades o hay diferencias en esos conjuntos. Los vamos a caracterizar. Nos sirve también para tener grupos que son homogéneos, tipos que son homogéneos en el interior y heterogéneos en relación a los otros grupos. Nos va a permitir identificar trayectorias atípicas, trayectorias que son muy específicas por alguna razón. Nos va a permitir comparar patrones nos va a permitir comparar patrones en las trayectorias, ya sea entre grupos por sexo, por cortes de nacimiento, por regiones. Eso lo vamos a hacer con el análisis de regresión logística y el análisis de regresión multinomial. Y bueno, al final de cuentas estamos realizando un análisis cuantitativo de las secuencias de estados en un conjunto de información, de datos. Para continuar con la pregunta de para qué sirve este análisis, este tipo de análisis, el análisis cuantitativo de las secuencias sociales, se ha utilizado, pues, aquí en México principalmente, bueno, aunque en términos generales en otros países también, se ha utilizado como parte de las investigaciones de la sociología del curso de vida, de la demografía de la familia, investigaciones sobre los mercados de trabajo y las trayectorias laborales, para la estratificación social, para acercarse al envejecimiento y al retiro, para analizar el estado de bienestar y la política social y para observar los usos del tiempo. Lo que vemos también en otras investigaciones que yo considero muy particulares es que fue como se empezó el análisis de secuencias en realidad, fue para analizar sobrevivientes del Holocausto, para cuestiones que tienen que ver con la sociología cultural, también para analizar regímenes de cambio en la ciencia política y finalmente algo muy peculiar para las historias de monjes en la India. Entonces, como pueden ver, este análisis de secuencias tiene usos muy variados y se ha desarrollado en diferentes áreas, ¿no? Áreas de investigación. Ahora, un poco de historia.
¿dónde empezó este análisis de secuencias sociales? Bueno, como les comentaba, Andrew Abbott fue el investigador, un sociólogo, que él fue quien introdujo el análisis de secuencias en las ciencias sociales y él lo que quería era, bueno, él lo que quería era, a partir de ciertas estructuras secuenciales, quería buscar como una agrupación a partir de tipos ideales y a partir de tipos ideales, más allá del análisis de historias de eventos. Él en ese momento histórico, que era los años 80 del siglo pasado, consideraba que, por ejemplo, los análisis que se tenían para analizar estos grandes cantidades de información biográfica no eran adecuados porque no se concentraban en toda la secuencia en sí, por lo tanto, no le permitían llevar a cabo generalizaciones y no contemplaban como toda la complejidad del espacio de eventos que se tenía en una secuencia. Es por eso que Andrew Abbott lo que hace es que se encamina en la búsqueda de otras opciones en otras ciencias. Y él lo que observa es que el análisis de secuencias ya se llevaba a cabo cuando se analizaba, por eso les puse aquí esta imagen, cuando se analizaba el ADN, es una cadena de estados, entonces se analizaba esa secuencia, no era en las ciencias sociales, no era más en la biología, pero toma ese análisis y lo importa a las ciencias sociales. También ya se realizaba análisis de secuencias en todo lo que tenía que ver con los análisis de cómputo, porque lo que ustedes tienen son secuencias, son cadenas muy grandes de información con ceros y unos, con bits, con ceros y unos, y entonces esas cadenas tan grandes de información en las ciencias computacionales se analizaban a través de este análisis de secuencias. Y él lo que hace es que eso lo importa a las ciencias sociales para analizar las historias de vida o las biografías, ¿no? Y es así que se inicia en los años 80 del siglo pasado en todo esto. Hablando un poco de esta, de este, pues de esta incursión del análisis de secuencias en las ciencias sociales, Abbott lo que hace es que empieza a identificar algunos conceptos que se le atribuyen a las narrativas con el objetivo de justificar la operacionalización de las narrativas a partir del análisis de secuencias. Y él lo que encuentra es que las narrativas tienen una serie de conceptos que son similares a las cadenas de ADN y a las cadenas de bits en cómputo, ¿no? Por ejemplo, habla de la unidad, del encadenamiento, del orden y de la convergencia. También dice que las historias de vida poseen un inicio, un final y una trama, ¿no? Y que es un poco lo que nosotros veníamos tratando de operacionalizar cuando les decía, vamos a tomar una edad de inicio a los 5 años, una edad de fin a los 40 años. Todo esto, Andrew Abbott, junto con el otro investigador, que es Haikat, ellos dos, a lo largo de varios documentos que sacaron desde principios de los años 80, ellos van desmenuzando, van desglosando todo este tipo de características que tienen las historias de vida o las narrativas para poder justificar el uso del análisis de secuencias en las ciencias sociales. Y lo que ellos dicen es que las narrativas son el resultado de una sucesión de eventos que no solo dependen del pasado inmediato anterior, como sería algo similar a lo que ocurre cuando hacemos análisis de historia de eventos, que traemos el pasado inmediato anterior a nuestro análisis. Ellos lo que dicen es, no solo depende del pasado inmediato anterior, sino que depende de un desarrollo secuencial. O sea, no nos olvidemos como de todo lo que ha pasado antes, ¿no?
Y a ellos dicen, no hay que olvidar la secuencia, hay que considerar que hay un orden que juega un papel esencial en las secuencias, que hay elementos importantes y de las secuencias de eventos que se identifican detallando ciertas analogías entre los estados intermedios y los estados finales, ¿no? Entonces, es todo eso ellos lo consideran en sus documentos. Adicionalmente, las historias de vida se conforman por la combinación de trayectorias en diversos ámbitos en los que se desarrollan las personas, por lo cual se entrelazan ciertas eventualidades que se suscitan en diferentes dimensiones de la vida. Por ejemplo, yo que estoy enfocada en los mercados de trabajo, en específico en las mujeres, les puedo decir que la trayectoria remunerada, ¿no? De trabajo remunerado de las mujeres está completamente entrelazada a la trayectoria de trabajo de cuidados no remunerada, ¿no? Ahí hay un entrelazamiento de vida, pero también hay otros entrelazamientos, como la trayectoria escolar se entrelaza con la trayectoria remunerada, ¿no? Cuando ocurren ciertos eventos en la familia de origen, ahora que pasó con el COVID, ¿no? Cuando fallece el padre, la madre, cuando algo sucede también en otros ámbitos de la vida, tiene repercusiones no solo en la trayectoria de la persona, sino también en la trayectoria de otras personas que conviven con ella. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, están entrelazadas diferentes dimensiones de la vida y están entrelazadas también diferentes trayectorias, ¿no? De las personas que conviven. Todo esto es un poco de la historia, ¿no? De cómo se va desarrollando. Hay un, hay un trabajo muy interesante. Bueno, hay un libro que se llama Time Matters, y que es acerca de la teoría y del método, que es de Andrew Abbott. También hay un documento que me parece importante que se llama From Causes to Events, Notes on Narrative Positivism, es de Andrew Abbott. Y ahí él lo que hace es que vincula la investigación de corte teórico sobre las narrativas con el Optimal Matching Analysis, ¿no? Y él señala muy en específico sobre la narrativa metodológica que son aproximaciones a un mundo social constituido por actores que toman decisiones sobre sus vidas y que están situados en un tiempo y espacio, así como en una red de relaciones sociales y de eventos. Creo que un poco esto es como como Andrew Abbott va bajando todo lo que encuentra del análisis de secuencias para poder traerlo a las ciencias sociales y poder implementarlo en el análisis de las narrativas, de las historias de vida, ¿no? De las biografías. Ahora bien, otros conceptos que son importantes, es importante considerar que hay procesos o mecanismos que son los bloques fundamentales que construyen el análisis sociológico. Por eso Andrew Abbott habla de una sociología procesual. Él señala que la realidad social ocurre en secuencias de acciones que está ubicada en estructuras respectivas o restrictivas, perdón, o habilitadoras, ¿no? Eso va a depender del contexto de cada una de las personas. Las narrativas o historias de vida se basan en procesos y esta aproximación procesual considera que los individuos y las entidades sociales poseen patrones o regularidades y que están definidas en líneas de eventos sucesivos, ¿no? Entonces, de ahí que surja esta inquietud por tratar de agrupar los patrones de un conjunto de personas, ¿no? De un conjunto de secuencias. Ahora bien, eso fue ya un poco de historia. Ahora quiero mostrarles como una gran figura. ¿A qué me refiero con eso? Aquí las secuencias es una forma de operacionalizar las historias de vida, las narrativas, las biografías. Pero para analizar las biografías o las historias de vida, hay diferentes posibilidades en el análisis longitudinal cuantitativo. Una de ellas es el análisis de secuencias sociales, pero otra es el análisis de historia de eventos, ¿no? Que está enfocado en un evento en específico. Y para este análisis de historia de eventos, si bien nosotros no lo vamos a ver ahora, sí quiero que sepan que es una posibilidad de análisis que
no porque yo no esté enfocado este curso al análisis de historia de eventos, no significa que no sea importante. Yo pienso que por el contrario, que es muy importante, que es complementario al análisis de secuencias. Creo que eso es algo súper importante que quiero transmitirles, que hay como estas dos grandes ramas para analizar las secuencias. Una es enfocarse en un evento específico a partir del análisis de historia de eventos. Y ahí van a tener diferentes posibilidades. Tienen el análisis no paramétrico, tienen el análisis semiparamétrico y tienen el análisis paramétrico. Entonces, bueno, tienen diferentes opciones para analizar un evento en específico, como por ejemplo sería el primer empleo, el nacimiento del primer hijo, la primera salida o la primera vez que las personas dejan de corresidir con los padres, la primera salida del trabajo. O sea, esos eventos que son específicos se pueden analizar a partir del análisis de historia de eventos. Y ahí tendrán las posibilidades del análisis no paramétrico, del semiparamétrico y del paramétrico. ¿Ok? Eso es un análisis que en esta ocasión no vamos a ver, pero si ustedes quieren revisar, otra vez voy a hacer mi comercial, el curso que di hace un año en el Instituto de Investigaciones Económicas, lo pueden revisar en el canal de YouTube del instituto, pueden revisar el curso que fue enfocado en curso de vida, y ahí un día lo dediqué a ver el análisis de supervivencia no paramétrico con la técnica de Kaplan-Meier. Entonces, pueden revisar eso si tienen inquietud como para ver qué otras posibilidades de análisis tengo. Ahora bien, lo que nos atañe en esta ocasión es el análisis longitudinal cuantitativo a partir de observar la trayectoria completa, la secuencia completa. Y ahí tenemos también diferentes posibilidades. En la que nos vamos a enfocar es en el Optimal Matching Analysis, pero tenemos otras. Tenemos el análisis alternativo de la comparación de secuencias, tenemos el análisis de las secuencias como redes, ¿no? Tenemos también el análisis estructurado de los eventos y tenemos el análisis micro de las secuencias, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de análisis. Hay que ver cuál es el que se ajusta más a lo que yo quiero hacer. En este caso, yo quiero compartir con ustedes el análisis que yo empleé, que es el Optimal Matching Analysis. Y pues ya verán ustedes cuál es el análisis que más se adecua a lo que ustedes van al fenómeno que ustedes quieren estudiar. Aquí simplemente un cuadrito, no lo voy a revisar a detalle, pero sí quiero decirles que hay diferentes investigadores. En este caso, este cuadro proviene del libro de Fasang y Strofulino, que ahí lo que nos presentan es un poco las diferencias entre los diferentes análisis. Si nada más nos centramos en el análisis de secuencias, yo solo quisiera recuperar esto. Bueno, quisiera recuperar dos cosas de este cuadro. Perdón. La primera, las técnicas son complementarias y responden a diferentes preguntas de investigación. Y eso es algo súper importante. Dependiendo de la pregunta de investigación que tenemos, es qué tipo de técnica es a la cual me voy a acercar. A un análisis de historia de eventos, a un análisis de regresión de panel o a un análisis de secuencias. No queramos forzar las técnicas a preguntas que no tenemos, ¿no? Entonces, lo más importante, mi pregunta de investigación y si se adecua o no el análisis a lo que yo estoy buscando, al fenómeno que estoy buscando explicar o lo que quiero explicar. El análisis de secuencias, el concepto teórico en el cual se basa es la trayectoria, que es una trayectoria categórica. La operacionalizamos a partir de una secuencia. ¿De qué tradición científica proviene este análisis? Proviene del positivismo narrativo, así se llama, y es algo que desarrolla Andrew Abbott a lo largo de muchos documentos. Esa parte la pueden revisar en los primeros documentos que tiene Andrew Abbott desarrollados, y tiene una tradición algorítmica. ¿Qué quiere decir? No es un modelamiento estocástico, estadístico, como lo serían análisis de historia de eventos. La tradición a la cual hace referencia este tipo de análisis es una tradición algorítmica. Simplemente se va a buscar una ruta, una serie de pasos
que es un algoritmo que al final nos va a dar una tipología con ciertos tipos. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de la información? Que eso es algo que es una limitante para el análisis de secuencias y que a veces se le critica, que no tiene ningún supuesto. Y yo al respecto les diría, ustedes, cuando les toca defender el análisis de secuencias, lo que tienen que decir es que, igual que cualquier técnica, todas las técnicas que utilizamos, desde un simple análisis de regresión lineal, posee supuestos detrás. Y nosotros, como científicos sociales, tenemos que revisar los supuestos, tenemos que ver que se cumplan y que eso es algo que no todas las personas hacen. Tenemos que ver que se cumplan y pues tenemos que vivir con esos supuestos. En este caso, no hay un supuesto por detrás y eso es algo que se le critica al análisis de secuencias. Sin embargo, yo creo que son, desde mi punto de vista, por supuesto, porque ya lo he implementado, creo que son más las ventajas que las limitaciones y por eso, y porque mi pregunta de investigación puede ser respondida a través del análisis de secuencias, es que yo lo empleo. ¿Cuál es el objetivo? Pues identificar patrones de secuencias, patrones de secuencias de equivalencia. Vamos a ver qué secuencias podemos agrupar que son homogéneas y que son heterogéneas con otros grupos. El supuesto teórico que está por detrás es que hay una estructura y una agencia, la agencia individual de las personas que interactúan en un proceso y dan como resultado una secuencia que nosotros analizamos a partir de este tipo de análisis. Les dejo esta diapositiva para que después ustedes la revisen con más calma. Ahora quiero platicarles qué ejemplos de secuencias de estados categóricos hay en otros países para que ustedes se imaginen cómo son esas secuencias, cómo están estructuradas. Y bueno, ya tendrán oportunidad a lo mejor de revisar en específico el trabajo para ver cómo se lleva a cabo los análisis en cada caso. ¿Qué es lo que se ha estudiado en otros países? Widemer y Richard lo que estudian es el empleo y su secuencia la construyen a partir de, de considerar la jornada a tiempo completo, la desocupación, el permiso parental y si las personas tienen contrato fijo o contrato permanente. Brass, Liebrower y el Singa lo que hacen es que estudian el tránsito a la vida adulta y los estados que consideran son la corresidencia con los padres, si la persona está viviendo solo o sola, y la asistencia al sistema educativo, si está realizando la persona una pasantía, que eso es algo muy común en los países europeos, y el internship, así se le conoce, y el empleo. El Singa y Liebauer lo que hacen es que estudian la formación familiar a partir de los estados soltero, soltera, unido, en cohabitación y divorciado. En cuanto a los usos del tiempo, Lesnar lo que hace es que identifica secuencias al considerar las actividades, dormir, comer, trabajar, ocio, trabajo de cuidado y ejercicio. Esos son los ejemplos en otros países. En México, nosotros también tenemos ejemplos de análisis consecuencias de estados categóricos. Está el trabajo de Solís y Vilari y también está el trabajo de Vilari solo, que habla sobre las trayectorias en el trabajo. Y ellos, por ejemplo, ocupan los estados profesionistas y gerentes, empleados y técnicos especializados, y así van desglosando diferentes categorías hasta llevar a trabajadores agrícolas y fuera del mercado de trabajo. En colaboración con unos colegas, Marta Mediterán y otros colegas, tenemos un trabajo sobre trayectorias familiares y laborales, en donde consideramos la trayectoria familiar y la trayectoria laboral a partir de diferentes estados. En combinación, para la combinación entre trayectoria de trabajo remunerado y una proxy al trabajo de cuidados no remunerados, está mi tesis, que también, la verdad es que se las voy a pasar. Si quieren, léanla. Creo que viene por ahí explicado un poco el análisis de secuencias, está escrita en español, entonces se las voy a dejar para que también, si les es útil, pues la revisen. Están las trayectorias hacia la adultez, la escuela, el trabajo y la residencia conyugal. La residencia y la parte conyugal que en su tesis trabaja Demian,
Y él también considera como varios estados, ¿no? En la secuencia. Sí, claro que sí. Les pasaré los trabajos que tenga. Creo que de estos trabajos me parece que tengo varios. No se los puse todavía en la carpeta, pero hoy en la noche, si no mañana, se los paso para que también tengan acceso a ellos. Maestra, ahorita que Sí. comenta eso, hay un documento que supongo son las diapositivas en la sesión 3 que no abre ese documento. Ok. Lo que voy a hacer es que se los vuelvo a subir. Muchas gracias por decirme, Mayra. Se los Muchas vuelvo a subir gracias. para que los tengan. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces estas son como algunos ejemplos, ¿no? Y ahora quisiera ver como un poco, hablar un poco sobre la estructura de las secuencias, pero antes quisiera hacer la grabación y que veamos algunas características ahora. Un poco sobre, quiero hablarles de la secuencia, de la estructura de las secuencias, para también pues seguir contribuyendo un poco para que ustedes sigan pensando, ¿no? Que pueden, con sus investigaciones, que pueden tener en esas secuencias. Y bueno, ahora quiero hablarles de las propiedades. Esta parte de la estructura de las secuencias y de las propiedades viene muy bien explicada en un libro que me parece que tengo el PDF, entonces se los voy a pasar. Es un libro que se llama Social Sequence Analysis, no lo puse aquí, pero está en una de las diapositivas que sigue, y es de Benjamin Cornwell. Y él la verdad es que describe muy, muy bien todas las secuencias, sus características, y yo pienso que es muy importante para las personas que quieren llevar este tipo de análisis, que lo revisen, ¿no? Con mucho cuidado. Bueno, aquí hay un ejemplo de una secuencia, ¿no? Es una secuencia que en este caso tiene letras nada más, A, B, C, E, N, ¿no? Y bueno, un poco lo que quería era que ustedes pensaran que las historias de vida, cuando las operacionalizamos en secuencias, van a quedar como este conjunto de letras, de colores que yo les compartí aquí. Y bueno, esta secuencia tiene ciertas propiedades. Cornwell habla de las propiedades de SI, que es una secuencia I cualquiera, ¿no? Esas propiedades son las siguientes. Está constituida la secuencia por elementos o estados, que como bien decía, ahorita me quedé pensando en la pregunta de Jessica, si bien no todos, a ver, ¿cómo es el asunto? Solo algunos estados van a ser considerados como eventos, y los eventos sí pueden ser estados, ¿no? Entonces ahí, pues los elementos o los estados de una secuencia, en este caso, están conformados por las letras C, B, E, A, N. Esos son sus elementos de esta secuencia y es importante identificarlos. Eh, Aquí algo que es importante es la posición, qué orden guardan. Acuérdense que es muy importante el orden. Entonces, cada uno va a tener una posición, la posición 1, la 2, la 15. Otra cosa que es importante es la transición, es decir, cuando hay un cambio, y ese se los marqué aquí, por ejemplo, con una flecha en morado, el cambio de la A a la N es una transición, es un cambio que hay en los estados o un cambio en los elementos en la secuencia, a eso se le llama aquí metodológicamente transiciones, ¿no? Ya si lo vemos en la parte teórica con el marco del curso de vida, pues tiene una definición más específica la transición. Algo que es muy importante en las secuencias es su longitud y en específico para el Optimal Matching Analysis lo que buscamos idealmente es que las secuencias tengan una longitud similar, que era algo que Andrés nos preguntaba el día de ayer. Definitivamente, algo que nos interesa, Andrés, para no tener missings en las secuencias es que tengan una longitud similar, ¿ok? Algo que es importante es de hablarles de las secuencias recurrentes. Las secuencias recurrentes son secuencias en donde se repiten estados. Por ejemplo, observen aquí cómo se repite el estado C, el estado A, el estado N. Se van a repetir varias veces a lo largo de la secuencia. Esas se llaman secuencias de eventos o de estados recurrentes.
Lo que sí puedo decirles es que en mucha de la bibliografía, sobre todo la que viene del área sociológica, ellos no siempre diferencian evento de estado, algo que los demógrafos sí somos como muy específicos en diferenciar el estado del evento, pero en la bibliografía sociológica no siempre se va a diferenciar. Entonces, bueno, para que ahí lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué es una subsecuencia? Es un subconjunto, ¿no? Con orden de una secuencia, y ahí hay algo importante, es que pueden haber subsecuencias que son adyacentes y subsecuencias que no son adyacentes, ¿no? Entonces ustedes pueden tener a lo mejor una subsecuencia que está conformada por las As y luego como esta llave azul nos indica, y luego por la BE, por la parte que dice BB, pueden tener una subsecuencia, ¿no? Que sea adyacente o no adyacente. Lo que sí es característica, como parte de las subsecuencias están las subcadenas, que las subcadenas sí se caracterizan por ser una subsecuencia adyacente, ¿no? Esto es lo que hace Conqual es tener como un vocabulario similar para que todos tengamos como los mismos conceptos eh, para la técnica, pues, en cuenta. Entonces, por ejemplo, él le va a llamar subcadena cuando hay una subsecuencia y que es adyacente. Por ejemplo, piensen en esta subcadena, bebé, ¿no? Bebé es una subcadena. Luego, ahí en las subcadenas es muy importante, por ejemplo, ver el tamaño, ¿no? El tamaño es importante, aunque también la longitud de las secuencias en general son importantes. A lo que él le llama episodios o intervalos es a las posiciones adyacentes del mismo evento. ¿Ok? Entonces, Jessica ahí nos compartió la tesis de Alondra Ambris. Muchas gracias, Jessica. Que también ella tiene ejemplos, ella implementa el análisis de secuencias, entonces también para que lo revise. Volviendo acá, el episodio o intervalo son posiciones adyacentes del mismo elemento. Entonces, cuando tienen el mismo elemento y es adyacente, ahí podemos considerarlo como un episodio, ¿no? O un intervalo. Entonces, bueno, esos son conceptos que son importantes cuando estamos considerando las secuencias. Y yo aquí, por ejemplo, les puse en mi tesis de doctorado, lo que yo hago es que identifico, por ejemplo, que el orden de las secuencias y cómo el orden va cambiando, ¿no? En las secuencias y cómo es importante. Entonces, vean cómo aquí tengo cierto orden en las secuencias: 1, 3, 5, 6, 2, 4, 1, 4, 6. O sea, el orden es importante, ver la longitud también. Entonces, hay ciertas características de las secuencias que es importante observar. La longitud, el orden, si hay algunos intervalos, a lo mejor me interesa conocerlos, ¿no? Ahora, en este momento, quisiera hacer un alto y que reflexionemos sobre la importancia de la definición del alfabeto, de los estados que van a considerar en sus secuencias y la longitud del intervalo. Quiero que reflexionemos un poco en eso. Lo más importante es tener en cuenta su pregunta de investigación. Como les decía, ¿qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué es lo que me estoy preguntando? Y si realmente esta técnica, que es la técnica de análisis de secuencias, se adecua a lo que yo voy a investigar, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a la pregunta de investigación, para ver que la técnica que yo voy a ocupar es la indicada, ¿no? Es la que más se adecua a lo que yo voy a estudiar. Hay que hacer un balance entre parsimonia y detalle, ¿no? Es decir, cuando uno define los estados o el alfabeto, porque así le dicen en diferentes documentos, sobre todo en Estados Unidos, cuando uno define el alfabeto que va a utilizar para categorizar sus historias de vida, para operacionalizar sus historias de vida, tenemos que pensar en estas dos características, la parsimonia y el detalle. Es decir, pocos estados, ¿no?
entre 5 y 10 estados, les diría que para mí es como lo óptimo, entre 5 y 10 estados que me permitan caracterizar el fenómeno que yo quiero estudiar. Piensen que las categorías que son poco frecuentes o que son irrelevantes las pueden combinar en un estado. Aunque, ojo, también hay que ver cómo vamos a hacer la combinación, ¿no? Eh, para esto yo creo que es importante ver como muchos ejemplos de las diferentes investigaciones y hacerse una idea de qué categorías puedo yo considerar. Hay que empezar con muchas categorías en la concepción, no en el análisis. En la concepción hay que empezar con muchas categorías e ir reduciendo las categorías que tenemos. Piensen que los alfabetos largos llevan a resultados menos estables en el análisis de conglomerados, en específico cuando se poseen muy poquitos casos. Cuando ustedes tienen, la EDER es una encuesta que nosotros somos muy afortunados porque tiene muchísimos casos. Pero piensen que si ustedes tienen encuestas con un menor número de casos, pues entonces cuando ustedes lleven a cabo el análisis de conglomerados, que ya es la última parte del conjunto de técnicas del análisis de secuencias, les van a quedar poquitos casos y entonces va a ser muy difícil describir esas secuencias. Entonces, eso, ¿no? Piensen que no me conviene tener un alfabeto largo si al final voy a tener poquitos casos y no voy a poder describir cómo debe ser los tipos que voy a tener. Los estados concurrentes o que se traslapan deben de poseer su propia categoría. Cuando tengo estados que están traslapados, que veo que están conjuntos, lo que tengo que hacer es separarlos y que cada uno posea su propia categoría, ¿no? Eso es muy importante. La especificación del alfabeto es relevante para los resultados. Eso es algo que tienen que considerar. Es el primer paso y yo pensaría que es uno de los más importantes y a los que le debemos de dedicar más detalle en la investigación. Algo que también es muy importante es definir un inicio y un final de la observación, un inicio de observación y un inicio del proceso, perdón. Inicio de observación e inicio del proceso, es decir, una edad, una transición en específica, un año calendario en específico, pero tienen que pensar en un inicio de la observación. Tienen que pensar que el tamaño del alfabeto y la longitud de la secuencia define el número posible de realizaciones en las secuencias y afecta la estabilidad de la tipología. Entonces, no podemos tener un alfabeto enorme, ¿no? Con una longitud de secuencia también muy, muy grande, porque el procesamiento no solo es difícil conceptualmente, sino que el procesamiento en tiempo de computadora va a ser una locura. Entonces, tenemos que ser bastante parsimoniosos cuidando el detalle de los estados. En las secuencias cortas pueden reducir la complejidad y el tiempo de procesamiento computacional. Hay un ejemplo de secuencias cortas que también les voy a pasar, que es el análisis que hace, lo voy a anotar aquí, es el análisis que hace Ana Escoto con la ENOE, en donde tiene, por ejemplo, muy poquitos casos. Entonces, son secuencias cortas que reducen la complejidad y el tiempo de procesamiento computacional, ¿no? Ahora, la especificación de las secuencias depende de la pregunta de investigación y de la información disponible. Piensen, si ustedes tienen aquí un cuadrito, tienen en la parte inferior derecha, les puse un cuadro, que tenemos el número de elementos en el alfabeto y la secuencia de la longitud para que piensen cómo va a quedar, en cuanto a complejidad esa secuencia. Si ustedes tienen 5 elementos en la secuencia y la longitud de la secuencia es 5, van a tener de estados posibilidad 3125. Es muchísimo, ¿no? Y son con 5. Si subimos a 10, ¿no? A 10, pero con una longitud de secuencia 5, ya sube a 100,000. Pero cuando la longitud de la secuencia es 10, pues se pasa a 10,000 millones. Entonces vean cómo el tener un alfabeto con muchos estados no siempre va a traernos buenos resultados, porque cada vez implica
implica mayor número de posibilidades en las secuencias y eso, a final de cuentas, redunda en el tiempo que se utiliza para cómputo y bueno, aún teniendo acceso a una computadora con muchísima capacidad, pues se vuelve el análisis complejo en cuanto a tiempo de computadora, pero imagínense el análisis de eso. ¿Qué sería tener 10 estados con una longitud de secuencia 10, todas las combinaciones que voy a tener? Después para leer eso y para tratar de hacer un análisis se vuelve bastante complejo. Entonces, bueno, considérenlo. Consideren eso cuando estén pensando en la codificación de sus historias de vida. ¿Qué otras propiedades hay sobre las secuencias? Está la presencia de elementos más de una vez. Por ejemplo, piensen recuerden que yo estoy enfocada en el trabajo remunerado, remunerado y después trabajo no remunerado y trabajo no remunerado, que sería el trabajo de cuidados. Luego, por ejemplo, piensen en la trayectoria conyugal, soltero, en unión, y aquí ya no me acuerdo qué era UN, pero bueno, otra categoría, ¿no? Entonces, vean cómo esas secuencias se repiten porque están los estados más de una vez, entonces hay una recurrencia, son secuencias recurrentes. Y hay otro tipo de secuencias que son las secuencias no recurrentes. Por ejemplo, hay un análisis muy interesante en donde solo los elementos se presentan solo una vez en la historia de las personas, que es, por ejemplo, uno que habla sobre el enamoramiento. Hay un estudio que habla sobre el enamoramiento y entonces dice, bueno, hay, hay elementos que se presentan solo una vez. Tomarse de las manos por primera vez, conocer a los padres de la pareja, el besarse, la relación sexual. La primera vez que ocurren esos eventos son estados que son elementos no recurrentes. Otro ejemplo de secuencias que son no recurrentes sería, por ejemplo, pensando en el tránsito a la adultez, pensar en etapas: infancia, adolescencia, juventud, adultez y madurez serían elementos que no se van a repetir, ¿no? O sea, que se pueden ver como elementos no recurrentes para el análisis de secuencias. Entonces, esa parte son importantes considerar en la estructura de las secuencias. Para el análisis descriptivo de las secuencias, lo que tenemos son una serie de medidas. Y esa serie de medidas, bueno, aquí les puse solo algunas para que tengan una idea. Tenemos la longitud de la secuencia, que es importante, la frecuencia para cada uno de los elementos, las probabilidades relativas de los elementos. Hay las matrices de transición, las cadenas de Markov, que nos hablan sobre la estabilidad, la homogeneidad, y hay ciertas gráficas con burbujas, con diagramas de transición de estados, los sequence index plots. Hay todo este tipo de análisis de medidas para el análisis descriptivo. Y no voy a profundizar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero quiero que vean, y además no es tampoco el objetivo del curso, pero quiero que vean cómo hay diferentes herramientas para el análisis descriptivo de las secuencias antes del análisis del Optimal Matching Analysis, antes del análisis a través de la metodología de la alineación óptima. Antes de ese análisis hay muchas herramientas para hacer el análisis descriptivo de las secuencias. Vean el libro, como les decía, de Cornwell, y ahí viene descrito cada uno de estos procesos y creo que son medidas descriptivas súper interesantes y que nos pueden hablar de qué características poseen nuestras secuencias. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí esto y sigamos. Voy a tomarme unos minutitos más porque quiero empezar con ustedes a ver, bueno, a ver, déjenme hacer un alto y mientras reviso un poco cuánto me falta, continuar con la grabación. Pienso que algo que podemos hacer es quedarnos aquí y el día de mañana, que es el último día, dedicarnos a ver las cuestiones más específicas de la técnica del OMA,
Esas las voy a ver. Ahorita ya revisé las diapositivas y en realidad me quedan pocas diapositivas. Entonces, lo que haría sería tomar tal vez media hora para ver las diapositivas que nos quedaron pendientes y hora y media como para que revisemos el código, para que veamos algunas salidas, para que platiquemos un poco a lo mejor sobre algún otro tipo de investigaciones con análisis de secuencias. Entonces, eso es lo que yo les propondría que hiciéramos el día de mañana. Y lo que voy a hacer es que voy a tratar de subirles alguna bibliografía al día de hoy para que la tengan, sobre todo la de Cornwell, que me gustaría que la revisaran, ¿no? Para que vieran como todos los conceptos que están por detrás. Además, es muy útil, me parece, este libro. Y también pues pueden revisar lo que Jessica ya nos compartió, la tesis de Alondra, pueden revisar el trabajo de Patricio Solís, que me parece que está también es de acceso libre. Les voy a pasar mi tesis, también la pueden buscar en el Colegio de México y también la van a encontrar. Entonces, todo eso de elementos para que vayan revisando, van a tener las diapositivas que ahora voy a volver a subir y para que las puedan abrir y mañana continuaríamos con esta parte final del Optimal Matching Analysis. Y pues bueno, eso creo que sería todo por el día de hoy. Agradecerles que hayan estado aquí y nos vemos mañana. Los espero mañana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.